Tablas de verdad, tautología, falacias y eventualidades. Dada una proposición compuesta Q, se dice que es una tautología si es verdadera para cualquier combinación de los valores de verdad para las proposiciones simples que las componen. Se denota Q equivalente a V sub 0. Por ejemplo, si P es una proposición cualquiera, P o no P es una tautología, siendo esta la tautología más pequeña que podríamos tener. Note que sin importar el valor de verdad de P, la proposición P o no P siempre es verdadera. Si P es verdadero, no P es falso. Y verdadero o falso es verdadero. Si P es falsa, no P es verdadera. Y falso o verdadero es verdadera. Se dice que Q es una falacia o contradicción si es falsa para cualquier combinación de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Se denota con Q equivalente a F sub 0. Por ejemplo, si P es una proposición cualquiera, P y no P es una falacia. Esta es la falacia más pequeña que podríamos tener. Pues note que sin importar el valor de verdad de P y no P siempre es falsa. Se dice que Q es una contingencia o una eventualidad si no es tautología ni falacia. Es decir, que dependiendo de los valores de verdad de las proposiciones simples que componen a Q, la proposición Q puede ser verdadera o puede ser falsa. Notación. Si una implicación P implica R es una tautología, entonces se dice que P implica tautológicamente a R y se denota P, flecha con doble cuerpo, R. Si P sí solo si R es una tautología, entonces se dice que P es tautológicamente equivalente a R y se denota como P, una doble flecha con doble cuerpo, R, o bien P equivalente a R. Ejemplo. Si P, Q y R son proposiciones simples, use una tabla de verdad para clasificar la proposición compuesta. P y Q implica R, si solo si, no R o P y Q, como una tautología, una falacia o una eventualidad. Para resolver este ejercicio, requerimos construir la tabla de verdad para la proposición. Para esto, vamos a construir una tabla, en este caso de 9 filas. Note que proposiciones simples tenemos a P, a Q y a R, que son 3 proposiciones simples. Cada una de estas proposiciones simples tiene 2 posibles valores de verdad, verdadero o falso. Quiere decir que necesitamos 2 a la 3 filas para tener todas las combinaciones de valores de verdad para P, Q y R, y una fila más para el encabezado. En el caso de las columnas, estas las podemos ir agregando o quitando durante el ejercicio, dependiendo de cuántas se necesiten. Lo primero que vamos a hacer es agregar las 3 proposiciones simples de primero, P, Q y R. Luego vamos a ir construyendo la proposición grande. La idea es tener la tabla de verdad para toda la proposición. Entonces, ya tengo a P, a Q y a R. Ahora, note que por ahí tenemos un R. Entonces lo agrego a la tabla. Luego tenemos un P y Q. De hecho lo tenemos en 2 posiciones. Lo agregamos a la tabla. Ya teniendo a P, a Q, a R, a no R y a P y Q, entonces podemos construir P y Q implica R. Lo agregamos. También podemos construir no R o P y Q, la cual agregamos a la tabla. Y finalmente tenemos toda la proposición que agregamos a la tabla. Lo que sigue es poner todos los posibles valores de verdad para P, Q y R. Por ejemplo, que los 3 sean verdaderos, que 2 sean verdaderos y uno falso. Pero de estas tenemos varias combinaciones. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Son todas las combinaciones de 2 verdaderas y una falsa. Ahora, las combinaciones de 2 falsas y una verdadera. Entonces, verdadero, falso, 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 verdadero, falso y falso, falso, verdadero.
Y finalmente, las 3 falsas. Ahí tenemos las 8 posibles combinaciones. Recordemos que es 2 a la cantidad de proposiciones simples que tenemos, 2 a la 3 en este caso. Teniendo las combinaciones para P, Q y R, vamos a avanzar por columnas. Entonces, para la proposición no R, nos basamos en la columna para R. Como es la negación de R, los valores son todos los contrarios a R. Si R es verdadero, en no R va a ser falso. Y si en R es falso, en no R va a ser verdadero. Si continuamos llenando la tabla, simplemente invirtiendo el valor. Para P y Q nos basamos en la columna de P y en la columna de Q. Como es un I, para que sea verdadero, ambas tienen que ser verdaderos simultáneamente. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso es falsa, falso y verdadero es falsa, verdadero y falso es falsa, falso y verdadero es falsa, falso y falso es falso, falso y falso es falso. Así en la siguiente columna, ahora tenemos P y Q implica R. En eso nos vamos a basar en la columna del R y en la columna del P y Q. Entonces tenemos verdadero implica verdadero, es verdadera. Verdadero implica falso, esta es falsa. Recuerden que la única combinación en el que el implica es falso. Falso implica verdadero, es verdadera. Y noten que todos estos valores son falsas. En la implicación que estamos trabajando, P y Q implica R, el P y Q sería falso en todas las demás combinaciones. Por lo tanto, la implicación sería verdadero. Recordemos que si el antecedente es falso, la implicación va a ser verdadera sin importar qué pasa con el consecuente. Entonces tendríamos aquí que no importa el valor de verdad del consecuente, o sea de R, la implicación sería verdadera. Verdadera. Listo. La siguiente columna, no R o P y Q. Entonces nos vamos a basar en la columna del no R y en la columna del P y Q. En este caso, las une un O en una disyunción. Con que una sea verdadera basta para que la disyunción sea verdadera. Entonces, falso o verdadero es verdadero. Verdadero o verdadero es verdadero. Falso o falso es falso. Lo mismo acá, falso o falso es falso. Verdadero o falso es verdadero. La siguiente, verdadero o falso es verdadero. Siguiente, falso o falso es falso. Y finalmente, verdadero o falso es verdadero. Quedando finalmente el cálculo de la última columna, que es de los valores de verdad de la expresión original. A esto queríamos llegar. Note que es un sí solo sí de las dos columnas anteriores, por lo que es importante repasar la tabla de verdad para el sí solo sí o el bicondicional. Recuerden que P sí solo sí Q es verdadero si P y Q tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si P y Q son ambos verdaderos o ambos falsos, el P sí solo sí Q es verdadero. Pero si tienen valores de verdad opuestos, entonces la proposición P sí solo sí Q es falsa. Entonces lo que vamos a estar buscando son si los valores de verdad de las dos proposiciones, tanto la izquierda y la derecha, el sí solo sí, coinciden o no. Si coinciden es verdadero, si no es falso. Entonces, verdadero, sí solo sí verdadero, coinciden, es verdadero. Falso, sí solo sí verdadero, no coinciden, es falso. Lo mismo en la siguiente, no coinciden. Noten que aquí tenemos verdadero, sí solo sí verdadero, es así, coincide, verdadero. Verdadero, sí solo sí verdadero, es verdadero. Verdadero, sí solo sí falso, es falso. Y verdadero, sí solo sí verdadero, es verdadero. Noten que todas las combinaciones que me dieron falsas es porque tengo una falsa y una verdadera. O sea, tengo valores de verdad opuestos. Esta sería la tabla de verdad para la proposición original. Note que los valores de verdad para la proposición original
varían. En algunos casos, por algunas combinaciones de los valores de verdad de P, Q y R, dará verdadero como es la primera fila, y en algunos casos dará falso como es el caso de la segunda fila. Entonces, si todos hubieran dado verdaderos, la proposición sería una tautología. Si todos hubieran dado falsos, la proposición hubiese sido una falacia o una contradicción. Pero en este caso, tengo que en algunos casos da verdadero, en otros casos da falso. Esto permite concluir que la proposición original es una eventualidad o una contingencia.